No hemos tenido la oportunidad de ponernos al día sobre la cumbre Xi-Trump. Donald Trump la ha estado presentando como una victoria personal. Justo antes de esa cumbre, la ASEAN y China alcanzaron un acuerdo importante en el que elevaron sus relaciones en respuesta directa. Las reforzaron, citando los aranceles y el entorno económico impulsado por Estados Unidos. Cada vez más vemos que Occidente, especialmente los medios de comunicación estadounidenses, empieza a darse cuenta de esto, de las señales evidentes sobre la dirección que está tomando China y sus avances. Bueno, de acuerdo, probemos con dos titulares breves para Trump-Xi. El primero fue una pausa, nada más que eso. La pausa puede durar unos meses, quizá, pero fue una pausa. La guerra comercial, arancelaria y tecnológica continuará. La guerra tecnológica sigue todo el tiempo. La guerra comercial y arancelaria, solo una pausa. Y eso es algo más conceptual. Básicamente, sin decirlo, en ambos lados ya hay una especie de desacoplamiento gestionado en marcha. Así que el desacoplamiento va a ser más o menos un hecho consumado, quizá en unos meses o en 1 o 2 años. Los chinos están, y esto es algo que vimos durante las deliberaciones del plan quinquenal, las 4 jornadas de deliberaciones en Pekín. El próximo plan quinquenal se aprobará en marzo, durante las 2 sesiones en Pekín el año que viene. Lo que discutieron durante esos 4 días en Pekín fueron esencialmente los elementos del plan quinquenal. Una vez más, sus mercados internos y los problemas que necesitan resolver. Sobre todo, hablaron de las cadenas de suministro y de sus espectaculares avances comerciales en toda Asia, y en el caso de Rusia, que también es una parte muy importante de Eurasia y Asia Central. Bien, toda Eurasia, digámoslo así. Así que estos son los temas más importantes. Y se están centrando, no en la amenaza, si es que existe, de los aranceles estadounidenses permanentes. Una vez más, el mercado estadounidense para China ahora es relativamente pequeño en comparado global de ventas. El mercado estadounidense para China representa un 2% o menos. Lo que les importa es el sur global, y especialmente Asia. Asia representa más del 50%. Europa sigue siendo importante para ellos, y eso depende de los europeos. La pelota está en el campo europeo. Si los europeos siguen viendo a China como un competidor hostil, o utilizan esa clase de terminología absurda que viene de Bruselas, van a perder. Así que los chinos se lo toman con calma respecto a todo eso. Y una vez más, eso refleja una sensación de autoconfianza, ¿verdad? Verás, todo está interconectado. El éxito de la cumbre de la OCS en Tianjin, el éxito de la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur y cómo los chinos llegaron a la reunión Trump-Xi, básicamente diciendo, mira, ya te dijimos lo que esperamos de esta relación. Si quieres tener una relación entre adultos y con respeto mutuo, estamos totalmente a favor. Si no es así, seguiremos haciendo lo que hacemos de acuerdo con nuestros propios intereses nacionales. Eso es todo. Quizá Danny y todos vosotros, Trump entendió que 4 o 5 palabras de todo eso. Básicamente, podríamos resumirlo en términos de Trump. Será mejor que no me meta con estos tipos. Son demasiado fuertes. ¿Qué dijo unos días después? China es demasiado fuerte. Rusia es demasiado fuerte. Xi y Putin son muy inteligentes, bla, bla, bla. Así que, al parecer, captó el mensaje, lo cual ya es enorme en su caso. ¿Qué significa eso? La consecuencia más plausible de todo eso es que desde el punto de vista de Trump, puede que no veamos necesariamente todo el circo de Trump 2.0 a su alrededor. Quizá esté pensando, no debería intentar hacer un trato o presionar a China y Rusia, porque no voy a conseguir nada, pero sí puedo obtener algo si desato mi furia sobre estos distintos nodos del sur global. Y no es casualidad que inmediatamente después de estas cumbres, el caso de Venezuela esté ahora en lo más alto de la lista en todas partes. Hay amenazas de intervenir en Nigeria, amenazas contra Colombia y México, lo que se te ocurra.
y tarde o temprano puede que incluso intenten algo en Asia Central. No olvidemos que ya hemos visto intentos de revoluciones de colores en Kirguistán y Kazajistán. Attempts of color revolutions in Kyrgyzstan and Kazakhstan. Justo antes de Ucrania, antes de Ucrania. And guess who saved Kazakhstan? Was Russia. Russia saved. Y sí, ¿quién salvó a Kazajistán? Fue Rusia. Rusia salvó a Tokayev en Kazajistán. Así que podemos ver una reorganización del tablero de ajedrez en estos términos. Bien, Rusia y China no puedo hacerlo, pero con los demás puedo hacerlo así. Y por eso es mucho más peligroso para todos en el sur global, porque él puede desatar su furia y la furia de la administración estadounidense en cualquier lugar y en cualquier momento, eludiendo el derecho internacional. No les importa, no les importa. Pueden matar a la gente así, simplemente porque quieren. Así que ahora, el cambio de paradigma que vimos en los primeros meses de esto, durante este año desde que llegó al poder, el fin del orden internacional basado en normas, ahora no hay ninguna norma, solo caos internacional. Completamente. Completamente. Y aún peor, con el líder del imperio completamente fuera de control. Of the empire. Completely out of control. Given what you just said there, that is so Dado lo que acabas de decir, eso es absolutamente crucial. Tenemos a personas como Pete Hegseth literalmente difundiendo la doctrina del llamado Departamento de Guerra, diciendo abiertamente, sin legalidad, la letalidad es ahora el mantra. Sí, sí, o legalidad tibia, como él lo expresó. Para ser totalmente sinceros, hemos visto a Donald Trump reflejar esto y decir, no, simplemente vamos a matar y hacer explotar. Y si hablamos incluso con Estados Unidos, con la propia ley estadounidense, si hablamos con el Congreso, solo les pasamos notas como en una clase. No estamos pidiendo ninguna aprobación ni desaprobación, ni nada por el estilo. Ahora estamos en un momento en el que Rusia ha avanzado militarmente. China ha avanzado militarmente en gran medida. Pero Rusia en particular, en el contexto de este conflicto en Ucrania y del vencimiento del tratado New START en febrero. Este lío que la administración Trump por un lado heredó y por otro empeoró. ¿Cómo influye eso en cualquier tipo de, como tú lo llamas, estrategia para ir tras los eslabones más débiles? Porque eso no desaparece. Lo que está ocurriendo en Ucrania, quizá puedas hablar de eso, no desaparece. El hecho es que hay fuerzas importantes dentro de Estados Unidos que siguen presionando y presionando cada vez más hacia Rusia y también hacia Europa con su nuevo plan militar. Probablemente lo hayas visto. Todos están empujando hacia un conflicto a largo plazo con Rusia. No ha habido ninguna tregua con China, a pesar de toda la retórica y demás que escuchamos. Así que es mucho que gestionar. Simplemente no. Bueno, especialmente con los tratados nucleares caducados y una administración fuera de control y caótica como la de Trump. Well, in the next few days, when I go to Moscow next. Bueno, en los próximos días, cuando vuelva a Moscú, podré profundizar en tu pregunta desde el punto de vista ruso. Viéndolo desde fuera por el momento, parecen bastante tranquilos. Una vez más, su autoconfianza en cuanto a su capacidad nuclear, la calidad del conocimiento nuclear que han acumulado, y ahora está, ya sabes, repartida en tantos proyectos diferentes. Lo que ocurre en el campo de batalla lo sabe todo el mundo, incluido el famoso drama de Pokrovsk, que lleva ocurriendo desde hace tiempo. Pronto ya no habrá más drama. Pokrovsk se ha acabado. Y el hecho de que sigan sin tener prisa es bastante extraordinario, teniendo en cuenta toda la presión, parte de ella dentro de Rusia de, digamos, grupos criptoatlanticistas que presionan a Putin para que haga algo más radical. They are pushing Putin to do something more radical. No, okay. The Las directrices de la SMO no van a cambiar. No han cambiado en más de 3 años y medio. Y no van a cambiar. Si el frente se derrumba en las próximas semanas, o incluso a finales de 2026, no importa. Lo de Alaska, lo de Anchorage, ya lo revisaron. Ya hicieron una especie de destrucción de Alaska. Entendieron que eso no podía llevar a ninguna parte, y Trump no tenía ni una sola carta decente que jugar en Alaska, y al final, no jugó. Así que los rusos siguen haciendo lo que están haciendo. Es fascinante, porque en paralelo, los rusos y los chinos continúan haciendo lo suyo en distintos ámbitos.
incluida su relación estratégica, como si Estados Unidos ni siquiera existiera en muchos aspectos. Even exist in many aspects. For instance, early this week, no? Por ejemplo, a principios de esta semana tuvo lugar la visita de Mishustin a Pekín. Fue enormemente importante. ¿Sabes por qué? El tipo que se encarga de los aspectos prácticos de la asociación estratégica entre Rusia y China, la ejecución de proyectos, las conversaciones con los dirigentes, es Mishustin, el primer ministro. No es Putin, no son otros ministros, es el primer ministro ruso. Y por eso fue recibido personalmente por Xi Jinping. Y Xi Jinping le dijo, fantástico, eres un gran amigo del pueblo chino. Cuando el presidente de China le dice eso a alguien, vaya, significa que estás realmente en lo más alto. Ya sabes. Y por supuesto confiamos en ti. Eres uno de los nuestros. Así que el nivel de entendimiento está realmente en su punto más alto. Entente is really at the highest level. And nuts and bolts, and in terms of everything. Y los aspectos prácticos, en todos los sentidos. Por ejemplo, dudo que la gente en el Beltway siquiera sepa que fue promulgado como ley. Los chinos prometieron a los rusos que ayudarían a financiar y apoyar a las principales empresas rusas en caso de un posible ataque de la OTAN contra Rusia y viceversa. Es un acuerdo mutuo de inversión y protección económica firmado por ley al más alto nivel. Así que, si ocurre algo más radical con Sberbank, por ejemplo, o con Lukoil o Rosneft, además de las sanciones, los chinos estarán ahí, respaldan a Rusia. Todo esto forma parte de la asociación estratégica entre Rusia y China, y en la mayoría de los casos la negocia personalmente Mishustin. Por eso esta visita fue tan importante. Estaban discutiendo, entre otras cosas, toda la cadena de suministro y los proyectos de desarrollo entre el lejano oriente ruso, la esfera china y Asia Central. And Central Asia and the Chinese sphere. So this is a geoeconomic integration. Así que se trata de una integración geoeconómica del desarrollo del lejano oriente ruso, que es una cuestión de seguridad nacional para Rusia. Los 5 estados de Asia Central, especialmente los 4 estados de Asia Central, Turkmenistán es un actor muy idiosincrático, son una república gasífera, aislacionista, pero les va bien por sí mismos y no se involucran en la geopolítica. Los 4 estados de Asia Central y China, toda esta zona se desarrollará como una especie de cinturón y ruta adicional dentro de la propia iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Qué vemos entonces? Vemos la expansión del área, la idea, el proyecto, la política exterior, el concepto general, el concepto geoeconómico de la Franja y la Ruta, y así sucesivamente. Comenzó hace 12 años en Asia Central, ahora se está implementando un poco por todas partes. Ese es our neo-orthodox strength. And now it's getting to the Russian Far East. And then we see the Belt and Road in direct. Y luego vemos la iniciativa de la Franja y la Ruta en contacto directo e interrelacionándose con todo lo que se debate cada año en el foro de Vladivostok. Estuve allí hace poco más de un mes y la gente hablaba exactamente de eso. Y muy importante, también había surcoreanos, mongoles, muchos del sudeste asiático, indios y por supuesto, muy importante, todos los que tienen peso en el lejano oriente ruso estaban hablando, especialmente con los centroasiáticos y los chinos, diciendo, mira, necesitamos más integración. Así que la complejidad asombrosa de este proceso de integración creo que es demasiado para que el Beltway la asimile, Danny. Es demasiado. Está demasiado lejos. Es demasiado. Y tenemos a ese embajador idiota en Kuala Lumpur hablando de cadenas de suministro. Supply chain. Does he know what a supply chain is? Yeah. ¿Sabe él lo que es una cadena de suministro? No. No creo que lo sepa. De verdad que no. Bueno, también se nota en la imagen, Pepe. Quiero decir, incluso en la reunión, recuerdo haber oído antes de que Xi y Putin se reunieran en Corea del Sur, Donald Trump y su administración decían, vamos a hablar con China para que nos ayude con Rusia. Oímos eso 1000 veces durante la administración Biden. Luego Donald Trump va y se reúne con Xi Jinping y solo obtiene unos 100 minutos. Y en esos 100 minutos, ninguno de los informes menciona a Rusia en absoluto, porque es casi 100% seguro que por teléfono y en toda la planificación previa a esas reuniones, estoy seguro de que la parte china dijo, no hablamos de nuestra relación.
strategic partnership. And there was not even a mention. Y ni siquiera se mencionó que China dejara de comprar o se abstuviera de comprar energía rusa. Vaya. Bueno, creo que esto... En fin, la única explicación es que esto es puro consumo interno estadounidense. Este bla bla bla. Vamos a ir allí. Voy a darles una lección a estos cómicos. We're going to go there and going to teach a lesson to these comics. Yep. Well, And hope that nobody pays attention. Y esperar que nadie preste atención apenas 10 minutos después de que termine la reunión. You know, I think No funciona así, Zach. Creo que parte de la dificultad que tiene Estados Unidos para entender lo que está ocurriendo con respecto a la integración es que las fuerzas que mandan en Estados Unidos no tienen absolutamente ningún interés en lo que se necesita para que China y Rusia se integren con el resto del mundo, lo que implica una inversión masiva en el desarrollo de infraestructuras, redes comerciales, creación de rutas de comercio y, por supuesto, la construcción del tipo de prosperidad necesaria para que todo esto funcione. Has dicho en otros programas que estamos viendo, en el caso de Estados Unidos y del Imperio del Caos, una especie de repetición constante de la historia en lo que respecta al cambio de régimen. Venezuela, yendo de un lado a otro. Porque quienes controlan las palancas en Estados Unidos suelen ser las más personas. The levers in the US tend to be the same people. well, it's one of the things that Bueno, es una de las cosas que me contaron dos de mis mejores fuentes en Washington. Bueno, ahora ya no están en Washington. Son OGs, los Original Gangsters, la gente ultra dura de la vieja escuela de la comunidad de inteligencia. Intel community. Y es muy interesante porque siempre comentaban mis artículos cuando yo trabajaba en Asia Times. Mucha gente de la comunidad de inteligencia en DC, en el Beltway, solía leer Asia Times. Me decían, mira, eres demasiado ingenuo. No importa quién sea el presidente, no importa nada. Son siempre los mismos de siempre. Son totalmente invisibles, los que controlan y dirigen todo el tiempo. Estos tipos habían conocido a esas personas y habían trabajado con ellas. Y siempre me decían, mira, nunca los ves, las decisiones no se toman en público. You never see them. The decisions are not made in public. The decisions are made in exclusive meetings. Las decisiones se toman en reuniones exclusivas, ¿verdad? En clubes lujosos a lo largo de la costa este, o quizá en cenas en el Harvard Club de Nueva York. Y eso es todo. Es extremadamente privado. Nadie tiene acceso, solo ellos. Y ellos deciden qué viene después. Por ejemplo, estas son las personas que deciden. Sí, ¿conoces a ese tipo de Arkansas, Bill Clinton? Bien, pongámoslo a prueba. Si pasa la prueba, perfecto. Lo mismo con Obama. Y Obama, como sabes, y como sabe nuestro público, engañó a todo el mundo. Fue preparado a la perfección, pero tuvo que ser aprobado por estos tipos. De hecho, algunos de ellos prepararon personalmente a Obama. Algunos de sus emisarios, como Zbigniew Brzezinski, lo formaron personalmente. Así es como funciona. Obviamente Trump también fue vetado y dijeron, vale, demos a este tipo otra oportunidad. Obviously, Trump was also vetoed, and they said, okay, let's give this guy another chance. That's how it works, you know. So, in terms of Así es como funciona, ya sabes. Así que, en términos de continuidad del gobierno, todo está ahí. Toda la mentalidad del excepcionalismo, el destino manifiesto, la ciudad resplandeciente en la colina, toda esa mitología, se vino abajo por completo. Pero en distintos niveles sigue siendo lo mismo. Siguen siendo las mismas familias y las mismas personas. Lo que me lleva a algo muy preocupante. Probablemente estas personas dieron luz verde al nuevo alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York. De hecho, podemos decir que así fue. Vale, veamos. Vamos a darle una oportunidad a este tipo, porque sabían que lo que tenían antes no funcionaba. Y la ciudad de Nueva York es un laboratorio perfecto para probar algo así, ya sabes. Así que Mamdani es un caso muy interesante. Seguí su discurso de aceptación en directo, y mi primera reacción fue, oh, mierda, habla como Obama. live, and my first reaction is, oh shit, he's talking like Obama. Well, I believe he has Creo que tiene mucho de lo mismo. Recibió una y Obama, y creo que tiene gran parte del mismo equipo tras de él. Sin duda. You team bet. It's behind the- oh my God, it's a revamped Obama. Dios mío, es un Obama renovado. Y fue muy inteligente. Ya sabes, enfermeras, taxistas senegaleses, dueños de bodegas de Yemen, abuelitas de México. Eso fue brillante. Abuelitas from Mexico. That was brilliant. That was brilliant. Absolutely. Eso fue brillante.
absolutamente brillante. Los de MAGA estaban perdiendo la cabeza, pero el problema es que la ciudad de Nueva York está compuesta precisamente por ese tipo de gente. Quiero decir, se supone que debe hablarle a las personas que viven en la ciudad de Nueva York. Y esa es una parte importante de todo esto. La inmensa mayoría de las personas que viven en la ciudad de Nueva York, esas son las personas. Mi mayor placer cuando estuve allí siempre fue hablar con la clase trabajadora. La gente más genial de Nueva York es la clase trabajadora, no hay duda de eso. Pero, ¿tendrá este tipo la oportunidad de cumplir al menos el 10% de lo que prometió? Me lo pregunto. Bueno, Wall Street es dueña de la ciudad de Nueva York, así que tendrá que pasar por Wall Street. Sí, no. Es una situación realmente interesante. Y siento que la razón por la que alguien como Mamdani gana, la razón por la que incluso tenemos a alguien como Donald Trump, es que existen estos malentendidos entre diferentes corrientes políticas en Estados Unidos sobre cómo abordar la gran crisis que enfrenta el imperio del caos, que es su podredumbre final, su declive y su trayectoria descendente. Pero al final, especialmente cuando se trata de Donald Trump, es una fantasía creer que alguien como él, solo porque la forma antigua no funciona, iba a llegar y decir, bueno, vamos a arreglar esto, vamos a mirar hacia adentro. Simplemente no funciona así. Igual que dijiste sobre el embajador estadounidense en Malasia, que no entendía las cadenas de suministro, eso es una falta de comprensión de cómo funciona un imperio impulsado por el capital transatlántico. Quiero decir, el capital no se queda esperando para reinvertir en uno de los lugares más endeudados y más caros del mundo, que es Estados Unidos. Bueno, tengo mucha curiosidad por lo que va a pasar en Nueva York. Me dan ganas de volver a Nueva York, que fue una de mis bases hace años. Sí, la antigua capital del siglo XXI. Por el momento, sigue siendo solo la capital del siglo XX y ex capital del XXI. Sí, eso es exactamente lo que es. Eso es exactamente lo que es. Bueno, Pepe, ¿tienes algún pensamiento final antes de que nos vayamos? Es un momento histórico. La próxima vez que hablemos, probablemente estarás en Rusia o en algún otro lugar del mundo. Entonces, ¿algún pensamiento final sobre lo que viene? Déjame intentar algo auspicioso, solo para un breve descanso. Está relacionado con nuestra conversación. Hoy vi el primer montaje preliminar del documental que rodamos en Xinjiang, y creo que tenemos un éxito. Mucha gente va a enfadarse muchísimo con este documental. Ya lo detestan desde el principio, porque mostramos la vida real en uno de los centros clave de la mayor economía del mundo. La vida real mostrada por las personas que realmente viven allí, estableciendo una conexión entre el glorioso pasado de las rutas de la seda y, por supuesto, las regiones occidentales, como los chinos solían llamar a Xinjiang, y ahora el futuro. Así que es una de las cosas que me impulsa, porque cuando estoy en Asia, cuando vivo en Asia, tu perspectiva al menos no está tan contaminada como cuando estás en la Otanistán, en el occidente colectivo, o en ese caso, en Estados Unidos. Por mucho que eche de menos Occidente, mucho, crecí sabiendo más sobre Occidente que sobre América Latina, en realidad. Así que claro que lo echo de menos, pero echo de menos a los Estados Unidos de la gente real. Y por supuesto, presenciar un golpe militar detonado por Estados Unidos cuando eres niño, eso te marca para el resto de tu vida. Así que, ya sabes, cuando oigo a ese ministro de Venezuela hablar sobre la relación con Vietnam, gente con una voluntad de hierro que puede enseñar un par de trucos al imperio, entendemos perfectamente lo que está diciendo. Porque en aquel momento, y volviendo a cuando mencionaste a Anwar, hablando de Bandung en el 55, esto es algo muy fuerte aquí en Asia, aquí en Tailandia, en Malasia, en Indonesia, obviamente, y todo eso.
In conversations with diplomats and Y en conversaciones con diplomáticos y empresarios, dicen que la diferencia es que en el 55, después de Bandung, y luego con el movimiento de países no alineados en los 60, no éramos lo bastante fuertes. No teníamos suficiente poder para contrarrestar al imperio. Ahora sí, pero volvemos a esa pregunta sin respuesta del principio de nuestra conversación. ¿Tienen lo que hace falta para enfrentarse a un imperio totalmente fuera de control en términos de organización política? No creo que hayamos llegado a ese punto todavía. Y obviamente serían Putin y Xi juntos convocando una reunión de los BRICS y diciendo, chicos, de acuerdo, todos nos sentamos aquí y necesitamos una posición geopolítica concertada teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo y la desintegración del imperio. ¿Vamos a tener eso? Por el momento, lamentablemente, no lo creo. Not for the moment, unfortunately. I don't think so.